Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos escuchan. Continuamos con nuestro programa Gracia y Verdad. Le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan. Nuestro amado pastor Jesús Angulo, nuestra hermana Evodia, Bobby, producción. Damos un saludo muy especial a la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, todo cuerpo pastoral y también el cuerpo de líderes de la iglesia. Un saludo fraternal para todos. Y continuamos entonces con el tema que hemos venido desarrollando durante varios sábados. Se trata del tema de las solas de la Reforma Protestante. En la tarde de hoy continuaremos con solo Cristo, que es la sola que continúa. Y hemos venido hablando acerca de las solas porque realmente el problema o la gota que rebosó la copa en cuanto a la Reforma Protestante trajo consigo una serie de doctrinas y de enseñanzas de las cuales hoy se conoce muy poco. Lastimosamente, nuestras iglesias evangélicas, las iglesias de nuestros días, en la gran mayoría de ellas ignoran este tipo de doctrinas, ignoran la importancia de ellas, ya que son doctrinas que son bíblicas y que son pilares y esenciales para la vida cristiana. En la tarde de hoy continuaremos entonces con el tema de solo Cristo. La pregunta entonces, ¿qué significa solo Cristo? Ya habíamos tocado en programas anteriores el problema que se venía presentando con la iglesia de Roma, e insisto una vez más, no tenemos nada en contra de la iglesia católica romana, simplemente estamos hablando de los problemas doctrinales que se presentaron debido a su desviación, y trajo consigo el levantamiento por la soberanía de Dios de hombres que protestaron, hombres como Martín Lutero, hombres como John Knox, como Juan Calvino, como Zwinglio, y anterior a ellos John Huss y otros. La Iglesia Católica Romana, recordemos que enseñaba que la salvación no solamente era por gracia o era por medio de la fe en Jesucristo, sino que además se necesitaba obras. Pero además de eso, la Iglesia Católica Romana enseñaba que no existía un solo mediador entre Dios y los hombres, sino que también ellos podían rogar o clamar por la intervención, por la intercesión de los santos como María, como Pedro o como otros santos que vivieron en la antigüedad, para que intercedan por nosotros ante Dios. Y la doctrina solo Cristo buscaba, la Reforma Protestante con esta doctrina buscaba que la iglesia regresara a su fe solo en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Básicamente esa es la esencia de esta sola. Recordar, regresar, que la Escritura enseña que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que en ningún otro hay salvación sino solo en Cristo. Entonces, a raíz de estas malinterpretaciones surgieron muchísimos conceptos que hoy se conocen, como por ejemplo, existe el purgatorio, existe un lugar donde las almas después que mueren llegan o llegan a purgarse para poder lograr méritos y así salir de allí y ir al cielo, Pastor Jesús. Bueno, el purgatorio es un concepto religioso con especial presencia en la teología católica. Supuestamente no es un espacio físico
y se define como un estado transitorio de purificación y expiación donde después de la muerte las personas que han muerto sin pecado mortal, pero que han cometido pecados leves, no perdonados, o graves, ya perdonados en vida, pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de estas manchas a causa de la pena temporal contraída para poder acceder a la visión beatífica de Dios. Debido a que todo aquel que entra en el purgatorio, según la postura teológica católica, termina entrando al cielo tarde o temprano. El purgatorio no es una forma de infierno. Las plegarias a Dios por los muertos, la celebración de Eucaristías y las indulgencias pueden acortar la estadía de una o varias almas que están en dicho estado. Y el purgatorio fue un tema de bastante controversia en el tiempo de la Reforma, porque aún se vendían indulgencias para poder sacar a las personas de ese estado transitorio para poder llegar al cielo. Pero la pregunta de nuestro hermano Gerley es que si existe el purgatorio como tal, y nosotros podemos ver en la Biblia, tanto en la Biblia cristiana evangélica como en la Biblia católica, que no hay ningún lugar transitorio antes de ir al cielo o para pasar al infierno. Entonces, bíblicamente no hay un sustento para respaldar esta doctrina del purgatorio. Recordemos, hermanos y amigos que nos escuchan, que la esencia de las indulgencias, donde por medio de dinero se compraba ciertos méritos del tesoro de méritos que administra el Papa, los cuales esos méritos fueron logrados por los santos en el pasado, y esto hacía o lograba, estos méritos comprados, lograba de que sacaran almas del purgatorio, almas que supuestamente después de morir quedaban purgadas o quedaban purgándose porque los méritos no le alcanzaron para llegar al cielo. Por eso se enseñaba entonces que las personas que no alcanzaron con esos méritos quedaban en ese lugar esperando pues conseguir los méritos faltantes para poder llegar a este lugar. Entonces, ¿qué le podemos decir, Pastor Jesús, a las personas que aún creen sólidamente en que después que mueran irán a un lugar donde tendrán otra oportunidad? No, que están engañados. Sí, es la única respuesta, porque es que la Biblia muestra dos lugares. La vida eterna, que lo conocemos como el cielo, y el infierno. Por eso es que los reformadores querían que las personas colocaran sus ojos en Jesús, en su obra, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Porque la misma Escritura dicen que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Entonces, una persona cuando muere y muere separada de Jesús, sin ser Jesús su Señor, sin ser Jesús su Salvador, sin ser Jesús quien lo va a representar delante del Padre, esa persona va a ir segura, pero a un castigo eterno. O sea, después de la muerte no hay más oportunidad para salvarse. La oportunidad es en vida. La oportunidad de conocer al Señor Jesús es en vida. Entonces, aquellas personas que murieron, pero murieron en Cristo, murieron en el Evangelio, murieron en el Señor, esas personas tienen garantizada la vida eterna.
De pronto algún amigo que nos escucha dirá, pero eso suena bonito, pero me lo estás diciendo tú. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Mi amigo, no existe oportunidad después de la muerte. El arrepentimiento es en vida. Después de la muerte, dice la Escritura claramente que viene el juicio. Y como lo habíamos dicho en el programa anterior, la diferencia de todos los que vamos a asistir a ese juicio y vamos a estar allí, es si vamos o no vamos con el abogado. Ahora, Pastor Jesús, ayudan las oraciones intercesoras de los feligreses a María, a los santos que ya murieron. ¿Realmente yo puedo orarle a María para que ella interceda por mí delante del Padre? Bueno, ahí hay un debate teológico de siglos con la Iglesia Católica, ¿no? Porque, pues, ellos argumentan de que María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, por la cual guardamos un profundo respeto y alentamos a las mujeres a imitar la conducta de María, aún en vida. Y nosotros también, como cristianos, respetamos a la memoria, por así llamarlo, porque fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también en esa parte somos bíblicos, porque María fue una mortal como nosotros. Si María no fuese sido de carne y hueso, entonces Jesús o Dios no fue manifestado en carne. Ahora, porque la Biblia no muestra que María murió, no podemos decir que María fue subida al cielo o traspuesta para interceder por los hombres. ¿Por qué? Porque en las Escrituras tampoco encontramos la muerte de muchos de los apóstoles, o encontramos la muerte de muchos de los nombres de nuestros hermanos que se mencionan ahí, porque lo importante no es la muerte de ellos, sino lo que Dios hizo en un momento determinado en la historia. Ahora, la Biblia dice, nuestro hermano Gerley decía, que está establecido que todos los hombres mueran, y ese hombre encierra sexo masculino, sexo femenino. Entonces, María murió. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. Ninguno podía separarse de eso que Dios había dado, inclusive en Génesis. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, en este momento no puede interceder por ningún hombre. Ella también está esperando la eterna redención que un día se consumará en los siglos. ¿Y por qué no intercede por los hombres? Porque la Biblia no la muestra como... Ellos tratan de coger el momento en que Juan, cuando el Señor creo que se la entrega a Juan. Sí. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. Entonces, alegóricamente toman ese pasaje para decir que no, que ella intercede por los hombres, pero la Biblia enfatiza en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese versículo está tanto en la Biblia católica y en la Biblia que usan los evangélicos. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y nosotros. Ahí no menciona a ningún santo, no menciona a ningún hombre, no menciona a ningún ángel, no menciona a ninguna mujer, solo a Cristo. Ahora, pastor, ¿realmente será que la Virgen María, si viviera hoy, realmente estaría contenta con todo lo que han hecho con ella? ¿Realmente cuál era el pensamiento que María tenía de sí misma?
la Escritura nos los deja ver. Lucas capítulo 1, versículo 46, nosotros encontramos la famosísima oración, el Magnífica, de María. Y dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Pero por qué? Porque ella hace esa exclamación de gracia. Dice: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Pero noten, porque él ha visto la bajeza de su sierva, dando a entender que claramente ella reconocía cuál era su condición natural, que todos tenemos, que todos traemos de cuna. Necesitaba un Salvador también. Necesitaba un Salvador. Ese Salvador, exacto, lo reconoció. Ella reconoce que necesita un Salvador, y reconoce además y da gracias por ser ella escogida para traer al mundo, por decirlo de esa forma, traer la carne al Hijo de Dios. Pero ella sabe y reconoce su bajeza. Entonces realmente es triste que muchas personas han usurpado el lugar de Cristo en sus corazones, han colocado a María o a otros santos en su corazón, en el lugar central que debería estar solo Cristo, ha estado María u otros santos. Pero Pastor Jesús, no, y hay muchos que hoy en día han caído en colocar su confianza en muchos intercesores, menos en Cristo. En la antigüedad se enseñaba, la Iglesia Católica Romana enseñaba que para salvarse una persona se necesita de fe más obras, y dentro de estas obras se necesitaba la observancia de los sacramentos, que tenías que empezar por el bautismo, primera comunión, confirmación, etcétera, y que si realmente una persona no cumplía con este orden sacramental y no cumplía todas las observancias que ellos explicaban, no podía ser salva. ¿Será que una persona, Pastor Jesús, puede ser salva a través de las observancias de los sacramentos y de la veneración de los santos? No, porque, un ejemplo, uno mira un respaldo bíblico con relación a esto. Veamos al ladrón en la cruz. Reconoce a Jesús como rey, y el Señor que le dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hubo en este ladrón? Un arrepentimiento. ¿Hubo tiempo de que este hombre cumpliera con las ordenanzas o los sacramentos? No hubo tiempo. Ahora, tampoco podemos decir, no, pero el Señor ha podido permitir que se bajara, pero todo eso es hipótesis. Pero en ese momento no cumplió con eso. Pero aún el Señor le dice: serás salvo y estarás conmigo en el paraíso. Entonces, la salvación no está sujeta a todos estos sacramentos. ¿Por qué? Porque la salvación está sujeta a lo que Cristo ha dispuesto. Ahora, cuando una persona ya lleva tiempo, se considera que es madura en el Evangelio, naturalmente se dará que esta persona cumpla con el bautismo o cumpla con tomar la cena. Porque empieza a dar fe pública de su fe. Claro, comienza a dar fe pública de que Cristo está Exacto. en ello, pero eso no garantiza de que por eso va a recibir la salvación. Pastor, no sé qué le podríamos decir a la vecina, a nuestra vecina que va cumplidamente cada domingo o varios días de la semana, o al vecino, a la vecina o al vecino que van todos los domingos a misa, sagradamente van a misa todos los domingos, y que cumplen con todas las observancias que la Iglesia Católica manda, y que dicen: pero yo realmente cumplo con lo que me mandan que debo hacer, yo voy a misa, yo
hago buenas obras, de hecho soy generoso, doy ayuda al pobre, al más necesitado. Realmente, pastor, ¿qué le podemos decir a estas personas que están colocando su confianza en todo lo que hacen, todo lo que su mano puede lograr para su salvación? ¿Qué le podríamos decir? O sea, inclusive estas personas pueden seguir practicando sus buenas obras, pero le hace falta lo más importante, y es saber de que ellos no van a ser salvos por todo eso, sino por el sacrificio de Jesús. Entonces, cuando una persona reconoce que es Jesús quien lo salva, va a hablar mucho más de Jesús que de las buenas obras que está haciendo. Ahora, las personas deben seguir practicando las buenas obras, deben de seguir dando un buen testimonio, pero sabiendo de que Jesús es el único medio y el único camino al Padre. Amén. Entonces, Pastor Jesús, para ir concluyendo un poco, que se nos está agotando el tiempo, todas estas personas que nos escuchan, amigos que nos escuchan, que quizás pertenezcan a una iglesia, no simplemente puede ser la iglesia católica, incluso en iglesias protestantes hay muchísimas personas que creen que con cumplir cierta lista de actividades eclesiásticas están cumpliendo con esos requisitos para salvarse. Muchas personas que tienen un alto activismo dentro de la iglesia y creen que por esto pues tendrán mayor favor delante de Dios. ¿Qué le podríamos decir a estas personas? El mayor consejo que se les puede dar es que estudien la Biblia. Estudien la Biblia. O sea, no se conformen con lo que diga un cura, con lo que diga un pastor que se para en un púlpito con un micrófono. Porque mucha gente está viviendo un evangelio de forma engañada. ¿Por qué? Porque están creyendo todo lo que le dicen y no lo están filtrando a través de la Biblia, a través de las Escrituras, porque simplemente no les gusta leerla. Pero cuando comienzan a leerla y a ver que lo que se está predicando, lo que está enseñando un cura o un pastor, está de acuerdo a las Escrituras, entonces vivirán de una forma más obediente a Dios. De lo contrario, morirán engañados. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a recordar rápidamente pues nuestros servicios. Recordemos que estamos sobre la carrera 53, número 5977, nuestros servicios dominicales que empiezan a partir de las 9:30 de la mañana, servicios de oración y estudio de Isaías los días miércoles a partir de las 7 de la noche. También tenemos discipulados en la iglesia los días martes y jueves. Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Recordamos además, amados hermanos, que nuestros lugares en la página web de la iglesia nos pueden encontrar en YouTube, en internet, por las diferentes redes sociales. Recordemos también, hermanos, que cualquiera que esté interesado en conocer más acerca de Cristo, conocer más acerca de la iglesia, que tienen un anhelo por discipularse, tienen deseos de conocer más acerca de Cristo y de las Escrituras, puede contactarnos y puede llamarnos a los números que aparecen en la página web. Entonces, para ir concluyendo, hermanos,
siempre reafirmamos que nuestra salvación es obtenida por la pura gracia de Dios, que fue mostrada en la obra redentora y mediadora de nuestro Señor Jesucristo, su vida sin pecado y su pago sustitutivo por nosotros. El Padre a Él aceptó su sacrificio, fue grato delante de sus ojos, y somos justificados única y exclusivamente por Jesucristo. Nosotros negamos que el Evangelio sea predicado sin el trabajo sustitutivo de Cristo, y entonces siempre debemos declarar la fe en Cristo para salvación. Y citamos nuevamente el capítulo 4 de Hechos, versículo 12, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el pasaje que leyó nuestro pastor Jesús Angulo, primera de Timoteo 2:5. Definitivamente, amados hermanos, no existe ninguna posibilidad de poder obtener la salvación sino a través de Cristo. Invitamos a los amigos que nos escuchan a que reflexionen y miren un poco hacia el único que puede darles esperanza, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Invitamos al pastor Jesús Angulo para que nos despida en oración, sin antes recordarle que nos acompañen el próximo sábado a partir de la 1:30 de la tarde, su programa Alto Sublime y Gracia y Verdad. Oremos. Padre, en Jesucristo te damos gracias en esta hora por permitirnos compartir de tu Hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador. Oramos, Padre, por los amigos que hoy nos han sintonizado, para que sea tu Espíritu Santo iluminando sus mentes, sus corazones, y les haga ver a Jesús, les haga conocer a Jesús por medio de las Escrituras, que los inquiete y los lleve a estudiar mucho más de ella, a vivir por ella y a caminar por ella. En Jesucristo nuestro Señor te damos gracias. Amén. Amén.